festival 2013, pero en el 2015 viene aquí sí los súbditos de Eureka. ¿Alguna vez lo vieron? Sí. Bueno, ahí viene el famoso conejo de Hurlingham. ¡Fuerte el aplauso! Tiene un espasmo. Tiene un espasmo. Bola de pelo. ¡Mamá! ¡Mamá, en la escuela me dicen peludo! ¡Alberto! ¡El conejo está hablando! Mamá, si vas a estar así desde el principio, mirá, voy a tener que pedir que te vayas. ¿Cómo la está pasando? ¡Bien! Ah, bueno. Me parece que atrás la están pasando mejor que adelante. ¿Cómo la están pasando adelante? ¡Bien! ¿Cómo la están pasando en el fondo? ¡Bien! Bueno, ahora parece que adelante la están pasando mejor que atrás. Y así es la vida, es un ciclo constante de movimiento, a menos que uno quiera estar mejor que el otro, ¿no? Y entonces ahí comienza una gran puja. No sé, te lo tiro a todos los de atrás. A los de atrás. ¿Cómo están? ¿Atrás? Están borrachos. ¿Cómo la están pasando en el medio? ¡Bien! Ojo adelante, tienen competencia. Ahí que está mejor que ustedes. ¿Cómo están adelante? ¡Bien! ¿Fondo? Ya sé que el color del fondo no voy a poder jugar a nada. Gracias. ¿Cómo están en el medio? ¡Bien! ¿El medio y adelante? ¡Bien! ¿El fondo? Paso, dijo. ¿Dónde? Se van todos para afuera. No, pará. Bien, bienvenidos esta noche, perfecta y única, pero no va a ser tan excelente porque no nos pudimos poner de acuerdo con el iluminador. Yo tenía un iluminador personal. Bueno, por favor, para la próxima, tápenle los ojos a los niños.
Es la primera vez que me pasa. La primera vez. Gordo. Amor. Amorcito. Estaba pensando... Disculpame, recién no entendí lo del aplauso. ¿Lo podés volver a hacer? ¿Vos dijiste algo? No cerré nunca los ojos. Es la primera vez que te pasa. Mira, dije, no me voy a entretener con el público porque tardo 3 horas y vos me estás dando material para decirte cada cosa. Cada cosa te puedo responder. Todo el día porque tengo que pagar mis alimentos en un lugar donde me sale el doble, porque no tengo tiempo para cocinarme, porque trabajo todo el día. Pero yo trabajo todo el día porque no tengo tiempo para cocinarme, porque necesito comprar mis alimentos en un lugar donde me sale el doble, porque estoy tan manufacturado, lo tienen que cocinar, tienen que patatiri y patatán. Entonces tengo que comprar mis alimentos en un lugar donde me sale el doble, porque ahí le sacan más plusvalía, que es la ganancia del sistema capitalista. Entonces yo tengo que trabajar todo el día, entonces no me alcanza, entonces necesito trabajar más porque no tengo tiempo para cocinarme. Pero yo no tengo tiempo para cocinarme porque necesito trabajar todo el día. ¿Pero por qué trabajo todo el día? Porque tengo que comprar mis alimentos en un lugar donde me sale el doble. Entonces yo trabajo todo el día porque no tengo tiempo para cocinar, porque necesito pagar mis alimentos en un lugar donde me sale el doble. Pero yo trabajo todo el día, tiempo para cocinarme, alimentos al doble, trabajo, tiempo, dinero, trabajo, tiempo, dinero, trabajo, tiempo, dinero. Y yo lo único que quiero, a ver si me entendés de una buena vez, es ser feliz. Nada más. Quiero ser feliz. No sé, me estoy sintiendo muy solo. Me siento solo. Eso. ¿Qué es la felicidad? Decime qué es la felicidad. Alá, Dios, Buda, esta guitarra. Qué difícil es ponerse esta guitarra, la puta madre. ¿Qué es la felicidad? Decímelo bien. Decímelo, te estoy escuchando. Ahora te estoy escuchando. Antes. Upa. ¿Ese fuiste vos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué serio a veces a veces... Es que a veces me siento en una isla desierta. Solo. Solo.
la están pasando joya. Che, espéreme que allá voy. Y cuando llegué para acá, la están pasando todo bien allá. Bueno, tranquilo. Y cuando llegas acá, la están pasando todo bien allá. Pará, hijo, pará. Si estoy yendo, pará. Ahora espéreme que estoy yendo. Y cuando llegas acá, la están pasando todo bien allá. Y cuando llegas acá, la están pasando todo bien allá. Y decís, ya sé, ahora me quedo acá, van a venir. No viene nadie. Nadie. Ya toca el timbre. Están viniendo. Tranquilo, están viniendo. Sí, están viniendo. Sí, vienen. Por si no vienen, me llaman. Bueno, me llaman. ¿Qué pasó? ¿Cortaron el celular hoy? ¿Qué pasó? ¿Me llaman? Che, bueno, voy para allá. Espera, que voy para allá. Y cuando llegas acá, puta que lo parió, carajo. Están allá. Y cuando llegas acá, la están pasando todo bien allá. Y cuando llegas acá, la están pasando todo bien. Y cuando estás yendo para allá, te agarra una tormenta bárbara. De esas que no puedes ver ni para adelante ni para atrás. Con la particularidad que cuando estás entre dos islas y te agarra una tormenta, no ves el horizonte.